Bueno, y continuando y ya por finalizar el curso de protección radiológica con enfoque industrial, quiero hablarles de algunas otras aplicaciones que se tienen con radiaciones ionizantes. Hemos hablado de manera extensa de radiografía industrial, pero resulta que tenemos también otras aplicaciones que son importantes. Radiografía industrial para la obtención de imágenes de soldadura principalmente como lo hemos visto, pero hay muchas aplicaciones industriales que son importantes conocerlas y en donde seguramente tendríamos cabida laboral de conocerlas un poco más. La gran mayoría de las veces contratan personas que no tienen ni idea del tema de radiaciones para cumplir funciones como estas simplemente porque quienes sí han estudiado para este tema no conocen curiosamente las otras aplicaciones, solo conocen del tema del sector salud. Los que están en el sector industrial conocen su aplicación de radiografía industrial. Los que están en industrial quisieran conocerlo del sector salud y viceversa. Entonces, esto es un punto de encuentro en el cual podemos conocer información y de pronto, ¿por qué no explorar oportunidades laborales en estos otros sectores? Entonces, en radiografía industrial, las fuentes radiactivas se usan de manera muy frecuente para medición, por ejemplo, de niveles de los tanques, de tanques de almacenamiento, y no solo de líquidos, sino de sólidos, también se utiliza para su almacenamiento. Y es un principio pues bastante sencillo, se tiene una fuente radiactiva en un lado del tanque y en el otro lado un detector. El nivel del líquido o de lo que vaya a contener pues va a interrumpir de alguna manera el paso de la energía y el detector va a censar un valor distinto al que censaría cuando está viajando en el espacio vacío del tanque. Una vez tiene interrupción por presencia de algún elemento en su interior, pues se puede concluir los niveles que tienen, porque obviamente esto cuando hablamos de tanques de almacenamiento, pues hay tanques de almacenamiento gigantes del tamaño de un estadio de fútbol. Entonces son tamaños bastante grandes que digamos que no es simplemente quitarle la tapa y mirar a ver en dónde va el nivel de llenado, sino que deben ser controlados por sistemas mucho más sofisticados. Otro uso que se tiene para las radiaciones ionizantes es la medición de espesores en el sector papelero. Imagínense esto como una hoja de papel, pero puede ser obviamente también de cartón, en donde el espesor debe ser igual, parejo, uniforme para toda la producción. Cuando no es así, pues hay alteraciones en la producción y debe ser corregido. Esto se logra conocer que el espesor del papel se está cumpliendo por medio de una fuente y un detector que permita conocer. Una fuente de radiación lineal, es decir, va a emitir radiación en lo ancho de todo el papel, y una cámara de ionización o un detector en el extremo contrario que va a censar una cantidad específica de radiación. Esto censa una cantidad de radiación específica cuando no tiene el papel aquí en medio. Cuando se tiene un papel en la mitad, pues obviamente va a censar una cantidad distinta. Y esa cantidad distinta es específico para un espesor de papel. Me explico. Voy a poner unos valores cualquiera. Si tuviéramos una hoja de papel de 1 milímetro, pues la fuente nos censaría X cantidad de radiación. Pero si le ponemos una hoja de 3 milímetros, pues va a censar un poco menos. Esa diferencia en las medidas es lo que le permite a las fuentes radiactivas y a los detectores de radiación poder concluir el espesor que se está corriendo a través de esas fuentes. Otra forma de medir los niveles en tanques de almacenamiento son fuentes que se encuentran en alguno de los extremos, no necesariamente tiene que ser al lado y enfrente del otro, sino que simplemente pueden ir cuantificando desde el fondo, porque el fondo también es importante saberlo, dependiendo de los fluidos que se vayan a contener, los sedimentos que se puedan llegar a generar, es importante también conocer desde el fondo del tanque hacia un detector cómo se está comportando y cuándo se va a llegar al nivel que se necesita. De la misma manera se pueden medir caudales en tuberías.
una fuente que emite una cantidad de radiación, un detector, y mide si el caudal o lo que está fluyendo a través de la tubería está cumpliendo con lo que se había diseñado o se había cuantificado. Eso en el sector industrial es muy utilizado. Tanques de almacenamiento en el sector de alimentos, en el sector de hidrocarburos, mediciones en tuberías, también en muchos sectores económicos, la medición de espesores, principalmente en el sector papelero, y tengo entendido que algunas empresas en el sector textil también lo utilizan. Entonces es una actividad bastante interesante que tiene fuentes radiactivas, aunque no de una actividad muy alta, sigue siendo material radiactivo. Y recordemos que aquí no nos interesa tanto si es una fuente gigantesca con una actividad muy potente o si es una fuente chiquitica, pequeña. Lo importante acá es la esencia de la protección radiológica. Otro uso de las radiaciones en el sector industrial es la usada en los alimentos. Este tiene unas grandes controversias, muchas discusiones y realmente poco conocimiento al respecto. Resulta que podemos utilizar las radiaciones para eliminar las posibilidades, como dice aquí la imagen, con esta tecnología es posible desinfectar los alimentos y retardar su maduración. El principal uso al desinfectar los alimentos pues permite la conservación, la garantía de consumir alimentos que no van a transmitir enfermedades. En el tema de exportaciones de alimentos, por temas fitosanitarios, obviamente no puede ir un animalito, un insecto metido entre las exportaciones, y esto se logra de manera muy efectiva cuando se hace procesos de irradiación de alimentos. Y retardar el proceso de maduración. Ojo, es retardarlo por un tiempo específico, de acuerdo a las características del alimento, de acuerdo a la caracterización que se le haya dado a la irradiación, se puede retardar su maduración por cierto tiempo. No es una eliminación de la maduración, no, es retardarlo por un tiempo. Y hay muchos países que han avanzado bastante en el tema y saben sus beneficios, lo conocen. A mi modo de ver debería usarse mucho más porque tiene unas ventajas importantes y siempre y cuando obviamente se hagan las mediciones, los cálculos y los procesos de irradiación de la manera adecuada, pues el valor nutricional de estos alimentos no tiene por qué cambiar. Importantísimo para dejar en claro, en un proceso de irradiación de alimentos no se deposita la radiación en el alimento, es decir, no queda contaminado con radiación. Fue irradiado por una fuente externa, pero no está contaminado con radiación. La energía de la radiación de una fuente externa atravesó el alimento, hizo el proceso de desinfección, hizo el proceso de retardar su maduración, pero no los dejó contaminados. Es importante porque ahí es donde está el temor general de las personas cuando se le dice que los alimentos se pueden irradiar, pues lo primero que dicen es ¿cómo así? Entonces luego vamos a consumir material, vegetales, alimentos que están contaminados con radiación y esto pues no es así. Aquí vemos unas imágenes de alimentos que han sido irradiados y otros sin irradiar, obviamente en las mismas condiciones se han conservado para ver sus diferencias. En el caso de las fresas, pues es evidente el moho que les ha salido a las fresas que no se irradiaron y las irradiadas se encuentran aún en perfecta condición. Igual con estos alimentos, las irradiadas retardan su proceso de maduración, por consiguiente tarda para que les salgan las raíces. Esto se puede hacer con las papas, con la cebolla, con verduras, con muchos alimentos ya se tiene información y caracterización de qué se puede hacer. La esterilización de las carnes es muy importante poderlo hacer por estos métodos. Ojalá se pudieran hacer de manera más continua en muchos países estos procesos de esterilización y de conservación de la maduración
porque, porque económicamente pues es interesante y tecnológicamente es un avance interesante. Otro uso de las radiaciones es en los laboratorios donde se analizan, como en este caso, gases o humos. Este equipo se llama un cromatógrafo. Hay diferentes tipos de hacer la cromatografía, pero este equipo de cromatografía tiene aquí en su interior una fuente radiactiva, la cual permite ingresarle eh, muestras. Voy a poner el ejemplo de los cigarrillos, se le ingresan al equipo muestras de los humos de los cigarrillos y con la fuente que tiene aquí en su interior él puede caracterizar y puede definir, tiene tanto de nicotina, tanto de alquitrán, tanto de esto, tanto del otro, tanto del otro, y así hacerles control de calidad a los cigarrillos para asegurar que todos se están fabricando bajo las mismas características y que no están excediendo los límites permisibles pues de algunas cosas. Es otro uso de las radiaciones ionizantes. Estas son fuentes realmente pequeñas, pero siguen siendo fuentes radiactivas. En estos equipos de cromatografía, como les digo, hay equipos de cromatografía no necesariamente con radiación, hay otros, por si desean investigar en internet, van a encontrar que hay otro tipo de cromatografía, pero también se puede hacer con radiaciones. Otro uso de las radiaciones, los pararrayos. Resulta que los pararrayos se venían usando de manera tradicional con fuentes radiactivas. Tienen la particularidad pues de su energía, las fuentes que se le disponían a los pararrayos pues tenían la particular o tienen la particularidad de atraer esta energía hacia ellos y así poder canalizar y evitar los accidentes que pueden llegar a generar los rayos. Realmente no sé a nivel latinoamericano qué tantos pararrayos existan aún bajo esta metodología. Se fueron reemplazando por otras tecnologías que ya no usaran la fuente en su extremo, donde digamos que llamaba la atención de los rayos. Otro tipo de uso de radiaciones ionizantes, los detectores de humo iónicos se llaman. Hay detectores de humo ópticos, hay detectores de humo electrónicos y existen los iónicos. Entonces tienen una fuente que ioniza el aire que pasa a través del detector y cuando pasa un aire distinto al normal, pues en el caso de un humo, la cantidad de ionizaciones que hace que la electrónica del dispositivo pues active una alarma y genere pues lo que debe activar, si debe activar solo la alarma o si debe activar la apertura de válvulas para dispersar agua o bueno, lo que sea, pero la esencia del uso de las radiaciones está con una fuente que ioniza el aire, que atraviesa en medio de él y el detector, y al entrarle humos o aire no normal, llamémoslo así, pues se va a activar simplemente el detector. Otro uso de las radiaciones ionizantes en los laboratorios de calibración. Los laboratorios en los cuales se calibran los dosímetros de lectura directa, las cámaras de ionización, los detectores Geiger-Müller y toda la instrumentación con la cual se mide la radiación pues requiere de un laboratorio que le haga esa calibración y esa verificación de, de sus mediciones. En estos laboratorios se utilizan fuentes patrón, es decir, tienen fuentes de cesio, de cobalto, de bueno, el elemento que sea, inclusive equipos de rayos X, que están caracterizados y están ajustados para que sirvan como patrón. Y con esos equipos hacen las mediciones o hacen la verificación del cumplimiento de las mediciones mejor de los instrumentos que utilizamos o que utiliza el público en general. Detectores Geiger-Müller que tenga cualquier empresa deben ser calibrados entonces en laboratorios como estos.
estos laboratorios. Usualmente la mayoría de los países que tenemos en Latinoamérica son laboratorios secundarios de calibración dosimétrica, se llaman así, laboratorio secundario de calibración dosimétrica. Hay laboratorios primarios de calibración dosimétrica, que es quienes le ordenan al segundo y quienes validan a los segundos para que sus procedimientos se ajusten a lo que debe hacerse. Dice la recomendación del Organismo Internacional de Energía Atómica que toda la instrumentación de medición de radiaciones debe ser realizada de manera anual. Estos laboratorios de calibración secundarios tienen la ventaja y es que no dependen de un país. En la mayoría de los países se maneja así. Es decir, en el caso por ejemplo de Colombia, si el laboratorio secundario de calibración o yo como usuario no quisiera calibrarlo acá o por tiempos o necesito una calibración urgente y acá en Colombia no hay la disponibilidad de tiempo para hacerlo, entonces lo puedo enviar por ejemplo a otro país que sea igual un laboratorio secundario de calibración dosimétrica que cumple las mismas características que el que tenemos acá en Colombia. Y lo puedo hacer y mis reportes son completamente válidos porque pues están validados ya por un laboratorio primario. Otro uso de las radiaciones y sobre los cuales se arman mucho misterio es el tema de los reactores nucleares. Entonces hay uso de radiaciones ionizantes de grandes energías, de gran poder para la producción energética. Básicamente lo que hace un reactor nuclear a base de térmica es convertir en vapor el agua, pasarlo a través de una turbina, hacer un movimiento de las turbinas, eso va conectado a un generador, a un transformador y echa la energía. Bien, esto pues dicho en palabras veloces suena bastante sencillo, pero pues obviamente tiene unas condiciones importantes de cuál es el combustible, cómo es la composición del reactor, como se ve en los Simpson, los muñequitos animados, es tal cual como aparece ahí. Y lo que botan las chimeneas y lo que no dicen en muchas manifestaciones y muchas cosas que hacen los pacifistas y los salvadores del planeta es que estos humos que se le ven a los reactores, a las plantas nucleares, no se trata de gases radiactivos, se trata es de vapor de agua y es algo que usualmente no se le dice a la comunidad de forma clara y por eso son satanizados los reactores nucleares. Obviamente un reactor nuclear cuando sufre un accidente pues es es muy compleja la situación, pero en la mayoría de las ocasiones son instalaciones muy seguras, de hecho más seguras y más amables con el medio ambiente que las mismas centrales, las termoeléctricas o hidroeléctricas, son más amables con el medio ambiente. El problema es cuando llega a suceder algún accidente. Realmente son muy pocos los accidentes que suceden, pero los pocos que han sucedido son muy satanizados. El uso de las radiaciones en el sector industrial, espero no meterme en líos por haber tomado esta imagen, pero pues me pareció la más ajustada para lo que se quería hablar. En el uso de radiaciones en el sector agrícola tiene unas ventajas muy importantes. Hay muchas semillas que han sido modificadas de manera genética gracias a las radiaciones para que produzcan mayor cantidad de alimentos en menor tiempo, con mayores resistencias a plagas, menor cantidad de agua, menor cantidad de requerimientos de químicos para su producción, y esto pues representan unas ventajas importantes para la sostenibilidad alimentaria del planeta. Si seguramente si continuáramos cultivando de la manera tradicional como se hacía hace muchos años atrás, la seguridad alimentaria en este momento no la tendríamos tan garantizada, porque las tierras pues cada vez son menos las tierras disponibles
para cultivar. La disponibilidad de agua también es cada vez menor. La, la utilización de químicos se ha vuelto algo más grande y se ha encontrado gran parte de esta solución en los procesos de irradiación para mejorar la genética de las semillas. Estos mejoramientos genéticos de las plantas y en algunos casos se podría también pensar en el mejoramiento genético de los mismos suelos, se logra gracias a procesos de irradiación bastante útiles y espero que sean cada vez más utilizados. El uso de las radiaciones en componentes sanguíneos, cuando se hacen transfusiones sanguíneas, cuando se toman muestras de sangre para hacer transfusiones, pues resulta que esto no es simplemente sacarle sangre a alguien y ponérsela a otra persona. Esto debe ser evaluado, debe ser de alguna manera, llamémoslo así, desinfectada la sangre. Y una de las formas más eficaces o la forma más eficaz es hacerlo por medio de radiaciones. Entonces, como dice aquí la gráfica, es un tratamiento de algunos componentes sanguíneos mediante radiación gamma con la finalidad de eliminar la capacidad mitótica de los linfocitos T y B que son responsables de enfermedades. Bien, entonces al utilizar radiaciones podemos eliminar la posibilidad de transmitir enfermedades en una transfusión sanguínea, algo que creo yo es bastante útil. Y por último podríamos hablar del tema de la esterilización de materiales por medio de radiación. La esterilización sirve o se utiliza bastante para elementos como la sutura, las gasas, los campos de cirugía y muchos elementos de uso común, como lo es por ejemplo el maquillaje. El maquillaje también se esteriliza o se puede esterilizar por medio de radiación gamma, los teteros, los chupos, hay muchas cosas de uso común que en algún momento han pasado por un proceso de irradiación, pero pues que obviamente no es de información general del público lo que se hace. Lo que queremos con este curso es precisamente abrirles el abanico de posibilidades de qué se puede hacer con radiaciones y esto digamos que son los tópicos más importantes de uso de radiaciones, pero hay muchos otros, hay otros muy específicos, muy puntuales para algunas cosas, pero pues aquí podemos encontrar eh, la mayoría de los usos. Lo interesante sería poder entrar a conocer ya cada uno de estas aplicaciones que tienen. Entonces con esta presentación podemos dar por finalizado el curso de protección radiológica con enfoque industrial y la idea es invitarlos a que participen de los otros cursos. Estos otros cursos que les haremos llegar la información van a ser manejados, auspiciados en conjunto por diferentes compañías que se han unido a un proyecto bastante interesante que se ha denominado el Centro de Estudios Nucleares, donde varias compañías se han unido con la intención de transmitir el conocimiento en el manejo de uso de radiaciones a la mayor cantidad de personas posibles y especialmente pues a quienes trabajan con radiaciones. Entonces no solo va enfocado al tema de protección radiológica, sino a todos los usos. Hay cursos de radiografía industrial, hay cursos, por ejemplo, en este caso acá, ya que está la imagen de esterilización, en donde se habla puntualmente cómo se esteriliza, qué fuentes se usan, qué actividades, cómo es una banda transportadora de un equipo de estos, cómo se hace todo el proceso de, por ejemplo, de retardar el proceso de maduración en alimentos y en el cual hay videos y ejercicios reales para poder dimensionar de una mejor manera esta actividad, cómo se desarrolla. Entonces la invitación
queda hecha. Más adelante igual les haremos llegar una información muy puntual de cómo pueden acceder ustedes a esta serie de formación y formar la comunidad más grande en protección radiológica, en radiología y en producción de imágenes de Latinoamérica. El proyecto se ha denominado, les repito, el Centro de Estudios Nucleares y ya lo pueden encontrar disponible en Facebook para que por favor ingresen a la página de Facebook y empecemos a crear esta red. Muchas gracias.